aproximadamente son un poquito más de 10 minutos. Y bueno, vamos a revisar, como en todas las sesiones que vamos a tener, nuestro orden del día de nuestro módulo 20 para empezar, para esta primera semana 1. Y bueno, este va a ser prácticamente siempre nuestro orden del día, darte y darles a todos los que vean posteriormente la grabación la bienvenida. Gracias a ti por conectarte. Recordarte las reglas de comunicación en etiqueta. Hay que dirigirnos con respeto a todos los participantes de la sesión cuando se conecten, tanto en el chat como en el micrófono. Te recuerdo que el micrófono está disponible también para ti. Solo necesitas levantar la manita y con eso es más suficiente para que te dé la palabra. Vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas y posteriormente que hayamos resuelto todas tus dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Como ustedes vieron en la invitación y como viste en la invitación, en esta sesión vamos a ver las indicaciones para nuestra actividad integradora 1 y nuestra actividad integradora 2. El formato o la dinámica que vamos a seguir es que los días miércoles, que es la primera sesión, voy a dar lectura a todo lo que es la actividad, incluida la introducción y todas las partes que la conforman. Y para los días viernes vamos a ir directamente a la parte de qué es lo que necesito y cómo lo realizaré para ver directamente las dudas que ya han surgido a partir del día miércoles de lo que revisamos. Y bueno, nuestra actividad integradora 1 lleva por título Contaminación del agua. Y la introducción dice lo siguiente. La contaminación del agua se refiere al conjunto de sustancias químicas, organismos biológicos o energía que no pertenecen a los ambientes acuáticos o superan las cantidades límite para consumo humano de agua o desarrollo de otras especies. Si bien existen procesos naturales que pueden provocar la contaminación de ríos, lagos, acuíferos, como erupciones volcánicas, vientos fuertes o la difusión de gases atmosféricos, la mayor parte de los agentes contaminantes son introducidos por actividades humanas de diferente tipo. En esta actividad, realizarás un monitoreo de las acciones que realizas diariamente en tu hogar para identificar las sustancias que viertes al agua y pueden generar daños ambientales. ¿Has identificado qué sustancias desechas al agua diariamente? El propósito es identificar y analizar la relación entre actividades cotidianas que provocan la contaminación del agua para proponer posibles soluciones ante problemas ambientales. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, conocer el impacto de la contaminación del agua, proponer acciones para el uso sustentable del agua en casa y en la comunidad y realizar un reporte de práctica sobre el uso del agua. Entregaré un informe de monitoreo sobre las actividades que implican consumo de agua en tu hogar para identificar las sustancias contaminantes utilizadas en dichas actividades, así como un plan de acción encaminado al uso sustentable de agua en casa y una conclusión que te permita reflexionar sobre el impacto ambiental que tiene el consumo de agua en tu localidad. ¿Cómo lo realizaré? El punto número 1 nos dice, en un formato de registro, como el que se muestra en la tabla 1, que es la que tenemos aquí abajo, que la puedes visualizar, realiza un monitoreo durante 3 días de todas tus actividades cotidianas que involucren el uso del agua. En caso de que utilices productos químicos como shampoo, acondicionador o jabón, entre otros, investiga 3 sustancias químicas que estén indicadas en las etiquetas de tales productos. Y bueno, aquí tenemos la tablita de la cual nos habla el punto número 1. Y de izquierda a derecha tenemos el encabezado, ¿vale? Entonces, aquí puedes ver de izquierda a derecha la fila del día. Posteriormente viene el número, pero no del día, sino el número de la actividad que estás realizando ese día. Recuerda, puede ser la actividad 1, la 2, la 3, la 4, dependiendo de lo que vayas haciendo, las vas a ir numerando. Las van a ir numerando. Después tienen que indicar la frecuencia diaria, que es el número de veces que realizan esa actividad. Aquí en el ejemplo pueden ver que está bañarme. Entonces, la frecuencia sería una vez al día.
tienen que indicar con un sí o con un no si esa actividad que ustedes están incluyendo o que estás incluyendo ahí en tu tabla de monitoreo contamina o no. Asimismo, tienen que indicar el tipo de sustancia que están utilizando e incluir, que es lo que nos pide las instrucciones, 3 ejemplos de ingredientes de esa sustancia, ¿sale? La sustancia es el producto que nosotros estamos utilizando. O sea, aquí la sustancia sería el shampoo y los ingredientes serían los 3 ejemplos que tenemos aquí: benzoato de sodio, lauril sulfato de sodio y pirotionato de zinc, ¿sale? Esos serían 3 ejemplos. Así para cada uno de los ingredientes que ocupen en cada actividad. Ejemplo, aquí en bañarme se supone que tenemos o esta persona estaría utilizando 3 productos: el champú, el acondicionador y el jabón de baño. Entonces van a colocar esos 3 productos que se están utilizando en esa actividad, más sus 3 ejemplos de ingredientes de cada producto o de cada sustancia. Si tuviéramos un ejemplo de lavar la ropa, por ejemplo, hay personas que solo utilizan jabón para ropa, entonces nada más pondrían aquí jabón para ropa y sus 3 ingredientes. Pero si además del jabón para ropa utilizan suavizante, bueno, tendrían que incluir el suavizante más 3 ingredientes, ¿sale? Y si ocuparan alguna otra sustancia para lavar la ropa, bueno, tendrían que incluirla junto con los ejemplos de ingredientes que se está solicitando. Por último, en la última fila dice clasificación del contaminante. Este puede ser físico, químico. Dentro de los químicos se dividen en inorgánicos u orgánicos o biológicos, ¿sale? Entonces, para el ejemplo del champú, tenemos que estos 3 ingredientes son orgánicos. Recuerden, y ojo aquí, que lo que se debe de clasificar son los ingredientes, no la sustancia contaminante, ¿sale? Y para contrastar un poco en la parte del acondicionador, tenemos que las siliconas y los sulfatos están clasificados como inorgánicos, ¿sale? Entonces, así es como les quedaría su tabla de monitoreo. Ahora, para que no les quede una tabla gigantesca en la cual se repitan y se repitan actividades, yo siempre propongo lo siguiente: les va a quedar una tabla de 9 actividades. ¿Cómo la van a realizar? Lo único que van a hacer es colocar 3 actividades el primer día. De esas 3 actividades van a retomar una y la van a pasar para el segundo día. Y ahí en el segundo día van a incluir 2 diferentes a las 3 anteriores, ¿sale? De esas 2 nuevas que incluyeron en el primer día, van a tomar una y la van a poner en el tercero. Y ahí van a incluir otras 2 actividades diferentes. Así les van a quedar prácticamente 3 actividades diferentes en los 3 días. Va a ser un total de 9 actividades, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí, Paola? Antes de continuar, ¿todo bien? Ok. Bueno, voy a continuar. Sin problema, puedes ir poniendo aquí en el chat tus dudas y las voy leyendo. El punto número 2 nos dice: integra en un procesador de textos un informe de monitoreo con la siguiente información, empleando tamaño de letra número 12 e interlineado 1.5. Lo primero que solicita es incluir la portada, que debe de llevar su nombre completo y su grupo, el nombre de su asesor virtual y el estado, municipio y localidad donde ustedes viven. Posteriormente tienen que elaborar un índice, el cual debe de llevar la tabla de contenido, así como el paginado de cada sección del documento. En el índice no es más que, y casi todos, o todos por ahí lo hemos visto en algún libro, es el que nos indica dónde se encuentra cada contenido
de ese libro o documento. Entonces, recuerden, es importante que coloquen las partes de su documento, por ejemplo, introducción, y en qué página queda esa parte, ¿sale? La introducción queda en la página número 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, recuerden, hay que numerar las páginas y asociar ese número donde queda esa sección con la tabla de contenido del documento que va a quedar en el índice. Después solicitan elaborar una introducción de una cuartilla con las siguientes características. Tienen que cubrir los 3 puntos que a continuación vamos a mencionar. Comentar cuál es el clima y las condiciones geográficas de la localidad donde viven. Cómo influye el clima y la geografía de su localidad en la disponibilidad de agua para su comunidad. Y por último, tienen que mencionar cómo es la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado en el lugar donde viven, ¿vale? Entonces, aquí no es necesario que ustedes lleguen a la cuartilla. Si ustedes en media cuartilla cubren o dan respuesta a lo que se les está solicitando, por ejemplo, en estos 3 puntos de la introducción, para mí es más que suficiente. No les voy a calificar las extensiones o que cubran las extensiones, sino que cubran lo que se les está solicitando, ¿vale? Entonces, comentar cuál es el clima y las condiciones geográficas, tipo de clima, húmedo, semihúmedo, cálido, frío, etcétera, ¿no? El tipo de y las condiciones geográficas de la localidad. Si está rodeado de llanuras o es una zona que es muy accidentada, con muchos cerros, muchas montañas, si es una zona muy plana, si está muy cerca de mar, a una baja altitud, etcétera, ¿no? Todas esas son condiciones geográficas. Una vez que ustedes las mencionen, ya nada más tienen que relacionar cómo esas condiciones geográficas van a estar influyendo en la disponibilidad de agua en su comunidad. Y en el tercer punto, bueno, ya es algo muy particular de cómo ustedes perciben el servicio de agua potable y alcantarillado en su localidad donde viven. Siguiente punto, se tiene que elaborar el cuerpo del informe con lo siguiente. Tienen que elaborar una explicación de media cuartilla de cómo realizaron el monitoreo. Para esto, yo siempre les recomiendo que se guíen por su encabezado. Así es como ustedes lo fueron llenando. Bueno, lo primero que hice fue o designé los días que realicé de monitoreo, ¿no? Por cada día monitoreé al menos 3 actividades. Posteriormente, indiqué la frecuencia de cada una. Asimismo, indiqué en mi tabla si es una actividad que contaminó. Posteriormente, me di a la tarea de investigar, etcétera, etcétera. Y por último, realicé una clasificación de cada uno. Y ya ahí ustedes van desarrollando su punto donde precisamente les pide hacer la explicación de cómo realizaron ese monitoreo. Así es como lo realizaron, ¿sale? Y posteriormente, una vez que hayan elaborado su explicación, colocan esa misma tabla que ustedes ya elaboran, ¿vale? Es aquí lo que nos pide, la tabla de monitoreo de actividades diarias que involucren el uso del agua. En el siguiente punto, solicitan hacer un plan de acción encaminado al uso sustentable del agua. Es decir, lo que te permite reducir tu consumo, reutilizar el agua que ya fue empleada o disminuir la carga de contaminantes que vierte al drenaje. En esta sección debes considerar los siguientes elementos. Objetivo de estrategia de acción considerando como contexto los hábitos que tienes respecto al uso doméstico del agua. Descripción detallada de 3 acciones personales para lograr tus objetivos. Tienen que indicar los pasos de cada acción personal. Y por último, una descripción detallada de una acción colaborativa en la que involucren a su familia, amigos conocidos para mejorar el aprovechamiento del consumo de agua. Y también tienen que indicar los pasos para construir dicha acción. Ahora, aquí en el objetivo, esta parte está bien fácil. Lo único que tienen que hacer es de las opciones que ustedes tienen aquí arriba, que les estoy resaltando,
elegir una, elegir dos o elegir las tres. Si eligen las tres, recuerden que deben de colocar acciones enfocadas en en los tres objetivos. Yo les recomiendo nada más seleccionar uno. Por ejemplo, si en mi contexto de mi tabla de monitoreo me doy cuenta de que yo estoy utilizando muchos productos químicos, bueno, mi objetivo precisamente va a ser disminuir la carga de contaminantes que vierto al drenaje, ¿ok? Entonces, este primer punto ya lo voy a tener cubierto eligiendo alguna de estas según lo que mi tabla de monitoreo me esté diciendo. Después, ya que elegí mi objetivo, si mi objetivo es disminuir la carga de contaminantes, bueno, voy a buscar tres acciones enfocadas en cómo puedo disminuir esa carga de contaminantes. Ya que tengo la acción, por ejemplo, si voy a buscar disminuir la carga de contaminantes comprando productos biodegradables, voy a colocar los pasos que voy a seguir para ir haciendo ese cambio o esa transición al uso de jabones biodegradables, ¿sale? Y por último, en la descripción detallada de una acción colaborativa. Lo único que tienen que hacer es lo mismo que las tres acciones personales, solo que aquí tienen que buscar una acción que puedan realizar con todos los miembros que vayan a incluir en su grupo. ¿Ok? ¿Cuál sería una acción colaborativa? Por ejemplo, cada vez que alguien lave la ropa, colectar el agua de desecho de la lavadora, ¿no? Para que sea reutilizado en otras actividades, ¿vale? Ese puede ser la acción colaborativa. Ahora, después tengo que detallar cómo va a ser el proceso. Bueno, una vez que alguien utilice la lavadora, o vamos a conseguir, no sé, botes de 20 litros o tambos de 100 litros en la cual vamos a colectar el agua y esa agua pues la vamos a utilizar para X otra actividad, ¿no? Y ya ahí ustedes van a detallar en qué más la van a utilizar. Es algo muy sencillo, no tiene que ser un plan muy elaborado, algo así de sencillo, solo es una actividad que vamos a realizar todos y no necesitamos ningún tipo de capacitación, lo único que vamos a hacer es, ¿sabes qué? Vamos a colectar el agua que salga de aquí de la y posteriormente la vamos a poner aquí y una vez que la tengamos aquí la vamos a utilizar para y ya ahí está su plan, ¿sale? Bastante sencillo. ¿Dudas hasta aquí, Paola? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok, bueno, pues vamos ya a la parte final donde piden desarrollar una conclusión donde respondan los siguientes planteamientos. Y lo primero que nos piden responder es cuáles son los principales reservorios de agua que abastecen a tu comunidad. Los reservorios de agua se refiere a todos aquellos, a todas aquellas fuentes de agua naturales, ríos, lagos, lagunas, algunas presas que no son naturales, que se han elaborado, esos son los reservorios de agua. Cisternas, tanques elevados, todo aquello que sirve para ya almacenar el agua potable es lugares de almacenamiento, ¿sale? Los pozos que se perforan para explotación también son lugares de abastecimiento, ¿sale? Todos los demás, como cisternas, tinacos, etcétera, son lugares de almacenamiento, no reservorios de agua que abastecen su comunidad. No pierdan de vista esa diferencia. Entonces, ustedes tendrán que indicar de dónde se abastece su comunidad. Puede ser, no sé, algún río o alguna presa. Ya ustedes tendrán que indicarlo o pozo, ¿vale? Después nos piden dar respuesta a qué tan susceptibles son de ser contaminados los reservorios de agua de la pregunta anterior por las sustancias de uso doméstico de su tabla de monitoreo. Entonces tendrán que decir, bueno, eh, el pozo del que nos abastecemos puede ser susceptible a contaminación debido a que, bueno, está en un lugar céntrico de mi comunidad, en la cual puede estar expuesto a la contaminación por ruptura de drenaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y si no, pues está lejos y no tiene ningún problema, ¿no? Y la última pregunta
que tienen que responder, en esta tienen que mencionar cuál es la diferencia entre una planta potabilizadora y una planta de tratamiento y dar respuesta a cuál es la importancia de que en su comunidad se tenga el servicio de ambas instalaciones. Una vez que hayan dado respuesta a cada una de sus preguntas, yo les recomiendo que lo hagan individualmente. Aquí lo pueden hacer de manera individual o generar una sola respuesta donde precisamente eh, incluya todos los puntos que se les solicitan que respondan. Una vez que tengan elaborada su conclusión, van a colocar sus fuentes de información que consultaron con base en el manual de citas y referencias de prepa en línea STEM. No te preocupes, Paula. Si tienes alguna duda, aquí te sigo leyendo en el chat. ¿Dudas sobre tu elaboración de la conclusión? ¿Todo bien? Creo que no está difícil, solo hay que ir respondiendo las preguntas. De todos modos, va a estar grabada. Recuerda que está la grabación, ahí lo puedes consultar y tenemos la sesión del viernes. Bueno, entonces seguimos adelante. Ya para el final, el punto número 3 nos indica, y esto ya te lo sabes, así como tus compañeros que van a ver la grabación, cómo se debe de guardar el archivo, ya saben, en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales. Posteriormente hay que cargarlo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .docx o .doc. Tenemos una nota importante que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de texto correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para... ¿Vale? Entonces, hasta aquí con esta revisión de la actividad 1, creo que no está difícil, es hacer su tabla de monitoreo, sobre esta desarrollar su cuerpo del informe. Ya saben, la explicación de media cuartilla más su tabla de monitoreo, posteriormente su plan de acción, donde el objetivo ya lo tienen aquí, alguno de estos tres. Después que tienen su objetivo, lo que tienen que hacer es ver que las tres acciones que van a desarrollar e indicar los pasos que van a seguir para hacer cada una de ellas, incluir su acción colaborativa igual con los pasos que van a seguir, desarrollar su conclusión dando respuesta a las preguntas que se les solicitan y por último, incluir sus fuentes de consulta. ¿Vale? Por ahí recuerden no perder de vista que hay que colocar su portada, su índice y su introducción. Ojo aquí, no es lo mismo la portada que el índice, son dos puntos diferentes, así que no se vayan a confundir. Listo. Pues pasamos a nuestra actividad integradora 2, que lleva por título Mis acciones para cuidar el medio ambiente. Y la introducción dice lo siguiente: las actividades ganaderas representaron la tercera fuente de emisiones de gases de efecto invernadero de 1990 a 2018 en nuestro país, solo por detrás de sectores de generación de energía y transporte. Entre estos gases se encuentran el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, que se generan a lo largo de la cadena productiva por actividades como la deforestación provocada para liberar tierras para pastoreo, la descomposición anaeróbica del estiércol o el propio proceso de digestión de los animales. En la elaboración de esta actividad podrás conocer más sobre el efecto que tiene el consumo de carne en tu huella de carbono. El propósito es identificar y cuantificar el impacto que las acciones cotidianas, como el consumo de productos pecuarios, tiene sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, para proponer acciones que reduzcan la huella de carbono. Aquí voy resaltando estos conceptos porque es importante que los tengan claros. ¿Qué necesito? Reconocer los efectos de la contaminación en el medio ambiente, reconocer la importancia del efecto invernadero, aquí nos encontramos de nuevo este concepto, saber cuáles son las causas y consecuencias del cambio climático, un concepto nuevo que hay que agregar, comprender qué es la huella de carbono y por último, un procesador de texto. ¿Sale? Ahí están resaltados esos tres conceptos importantes. Son cuestiones diferentes o cosas diferentes, pero todos están relacionados entre sí. ¿Qué entregaré?
un cartel de divulgación en el cual desarrollarás información sobre el efecto invernadero y la huella de carbono sobre tu consumo de proteína animal, así como evidencias que demuestren cómo la calculaste y una conclusión para reflexionar qué hábitos pueden cambiar en tu alimentación para mitigar tu huella de carbono. ¿Cómo lo realizaré? En el punto número uno, solicitan que revisen el siguiente texto titulado El costo climático del ganado y tienen que identificar las principales actividades relacionadas con la producción de ganado que generan gases de efecto invernadero. Y bueno, aquí tienen, aquí tienen la referencia bibliográfica más su enlace en el cual si le dan por aquí un clic, pues los va a llevar directamente al texto. Una vez que hayan leído el texto, en el punto número 2, solicita lo siguiente. En una hoja de cálculo de Excel, realiza una tabla de registro de tu consumo de proteína animal durante 3 días de la semana, en la cual organices y clasificas de manera clara y ordenada los siguientes elementos. Esto es, ¿qué es lo que va a llevar su tabla de monitoreo? Lo primero que deben de colocar son los días que van a realizar ese monitoreo, ¿sale? Puede ser, pueden enumerarlos como día 1, día 2 y día 3 o lunes, martes y miércoles, etcétera, ¿no? Como ustedes se les ocurra ahí. Y posteriormente deben de indicar los gramos consumidos por tipo de proteína pecuaria. Ahora, ¿cuáles son los tipos de proteína pecuaria que ustedes van a estar incluyendo en su monitoreo? Solo los que tenemos aquí indicados en la actividad, que es el huevo, el pollo, el pavo, el cerdo, queso, carne bovina, que es la res, y por último, cordero. ¿Sale? Esos son los que van a estar monitoreando. Entonces, si el día, por ejemplo, si hoy día miércoles yo voy a comenzar mi monitoreo y por ejemplo, ya me di cuenta que desayuné una milanesa de pollo, no sé, en una torta o algo así, pues aquí yo voy a ver normalmente todas las piezas que nos dan así como en carne, como parte de un platillo, la carne como parte de un platillo, llevan un peso de entre 80 y 100 gramos máximo. Entonces vamos a poner un promedio de 100 gramos por pieza. Y yo voy a decir, bueno, me comí 100 gramos de pollo en el desayuno, por ejemplo, ¿no? Y voy a anotar en el día uno, en el renglón del pollo, donde quede del pollo, voy a agregar 100 gramos, ¿sale? Si en la tarde me comí una chuleta de cerdo con ensalada y lo que ustedes quieran, frijolitos, no sé, por ahí lo que se les antoja. Bueno, igual puedo incluir 100 gramos de carne de cerdo en el día uno, por ejemplo, ¿sale? Donde esté indicada que voy a estar colocando los gramos de cerdo. Y si, por ejemplo, en la noche se me antojó cenar, no sé, unas quesadillas, bueno, y compré medio kilo de queso, voy a dividir entre los días que me comí ese queso, la cantidad que compré. Esto es, si me duró, por ejemplo, toda la semana, 5 días, pues por día voy a hacer un cálculo que consumí aproximadamente 100 gramos, ¿sale? Lo mismo para el huevo. Si yo compro un kilo de huevo, pues puedo dividir el número de días entre el peso que compré y ahí me va a dar un aproximado de los gramos que consumí de. Tenemos una nota importante que dice, en caso de que seas vegetariano o vegetariano o vegano, puedes pedirle a un familiar o amigos que sean carnívoros que te ayuden a llenar tu tabla de registro. ¿Dudas hasta aquí con relación a la tabla de monitoreo, Paula? Ninguna. Ok, seguimos avanzando. En el siguiente punto, solicitan elaborar 2 gráficas en Excel, donde representes la cantidad en gramos de al menos 3 tipos de proteína de origen animal que consumas durante 3 días. Si registraste más de 3 tipos de carne, intégralas en las gráficas. Y nos dice que una gráfica debe ser una gráfica de barras
donde se observe tu consumo total de gramos por tipo de proteína en los 3 días. La otra debe ser una gráfica circular donde se observe el porcentaje de consumo por tipo de proteína considerando también los 3 días. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que bueno, tenemos que, perdón, tenemos que graficar el total de gramos consumido en los 3 días, o sea, lo que consumí en esos 3 días de pollo, lo que consumí en esos 3 días de huevo, el total que consumí en esos 3 días de cerdo, de queso, tales y el total de los 3 días, no de un día. Y debe ser por tipo de proteína, porque pudimos haber consumido distintos tipos de proteína en el mismo día, ¿sale? Pero tenemos que sumar el mismo tipo de proteína. Los 3 días, si consumí huevo, el total de los 3 días, de monitoreo, el total que consumí de pavo de los 3 días de monitoreo, el total que consumí de cerdo de los 3 días de monitoreo, y así es como debe de quedar. Ese es el dato que se debe de graficar, ¿sale? El total por tipo de proteína consumido en esos 3 días de monitoreo. ¿A qué se refiere esto? Que igual y de esos 3 días de monitoreo, solo 2 días consumí, por ejemplo, carne de cerdo, ¿no? Entonces, el total de mi monitoreo es de 3 días. Aunque solo consumí 2, voy a poner el total que me suman esos 2 días en el total de mi monitoreo, aunque hayan sido 3, ¿sale? Si solo fue 1, bueno, solo va a ser el total de 1, pero ese 1, ese único día de consumo va a abarcar los 3 días de monitoreo, aunque no haya consumido los 3. O quizá en los 3 días consumí, por ejemplo, pollo los 3 días, entonces los 3 días voy a sumar esa cantidad, ¿sale? Al fin y al cabo es la suma del total de monitoreo, aunque haya sido 1, aunque haya sido 2 o los 3 días, ¿sale? Solo es la suma total al final del monitoreo por tipo de proteína. Ahora, cada gráfica debe de llevar su título, deben de incluir su nombre y su grupo, ¿sale? Sus datos. Y debe de ir, obviamente, rotulados los ejes X y ejes Y de la gráfica de barras. Ya saben, en el eje X va a ir el tipo de proteína y en el eje Y van a ir los gramos consumidos por tipo de proteína. Asimismo, recuerden que deben incluir la leyenda o etiqueta. Esto se refiere a los gramos que consumieron arriba de cada una de las barritas que van a estar representando el tipo de proteína y la cantidad que consumieron. Sin dudas para elaborar la gráfica, Paula. Ok, no te preocupes, Paula. Va a quedar grabada la sesión, ¿sale? Nos vemos por aquí el día viernes si te es posible. No te preocupes, queda grabada. Ahí la puedes consultar en un ratito más o cuando quieras en la pizarra de sesión, ¿sale? Que tengas bonito día. Bueno, continuamos. El punto número 4 dice, con base en el tipo y total de gramos de proteína que consumiste durante 3 días, realiza la conversión de kilogramos a kilogramos de proteína a kilogramos de dióxido de carbono. De acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias. La tabla de equivalencias es la que encontramos aquí abajito. Y esta nos indica precisamente los kilogramos de dióxido de carbono que se producen por 1 kilogramo de proteína. En este caso, para el huevo, 1 kilo de huevo se producen 4.8 kilogramos de dióxido de carbono. Y esta parte también es importante, dice, las conversiones las tienen que realizar a mano en una hoja de papel. Tienen que incluir su nombre completo con su propia letra y tomar una fotografía de ella cuando concluyan. Y para eso, para realizar las conversiones, tienen que tomar en cuenta este ejemplo, ¿sale? Donde nos dice precisamente cómo vamos a realizar este cálculo. Lo único que tienen que hacer es una sustitución de sus datos.
En este ejemplo estamos calculando 700 gramos de pollo que se consumieron, que es la primera parte. Y eso lo vamos a multiplicar por el resultado de 1 kilogramo de pollo entre 1000 gramos de pollo. Después lo vamos a multiplicar por el resultado de 6.9 entre 1. Ahora, este 6.9 también va a ir variando dependiendo del tipo de proteína. Este 6.9 corresponde a la equivalencia para la proteína del pollo, que serían 6.9. Pero si aquí en lugar de calcular pollo estuviéramos calculando huevo, este 6.9 tendría que cambiar por 4.8, ¿sale? Si estuviéramos calculando pavo en lugar de pollo, este 6.9 tendría que cambiar por 10.9. Ahora, eso es lo que van a sustituir este dato de equivalencias y sus datos de consumo. Por ejemplo, si ustedes consumieron 200 gramos de huevo, aquí le van a poner 200 gramos de huevo. Si ustedes consumieron 100 gramos de queso, aquí le van a poner 100 gramos de queso. Recuerden, aquí tiene que ser también el total de gramos de tipo de proteína que consumieron durante esos 3 días de monitoreo, ¿sale? Entonces, es el total, no es por día. Y otra cosa importante, recuerden seguir con las unidades. Si aquí van a calcular, como les decía, huevo, van a poner sus gramos de huevo que consumieron y van a indicar que son gramos de huevo. Aquí lo cancelado también lo van a sustituir por gramos de huevo y se va a cancelar. Y aquí también por gramos de huevo, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final cuando nos dé un resultado se van a cancelar gramos de pollo con gramos de pollo, kilogramos de huevo con, kilogramos de pollo con kilogramos de pollo, y nos va a quedar las unidades de dióxido de carbono, kilogramos de dióxido de carbono, que es las que vamos a utilizar para el resultado. Y bueno, el resultado de esta ecuación es el siguiente: 4.8 kilogramos de dióxido de carbono. ¿Vale? ¿Cómo lo van a hacer? Se los vuelvo a repetir, van a multiplicar estos 700, que es su consumo de proteína, por el resultado de 1 entre 1000, y ese resultado que les dé de esa multiplicación lo van a multiplicar por el resultado de 6.9 entre 1. Esto para el pollo. Sí, recuerden, si es para el huevo va a ser 4.8, si es para el pavo va a ser 10.9, si es para el cerdo 12.1, etcétera. Así para cada una de las proteínas que tenemos en nuestra tabla y que ustedes hayan consumido, ¿sale? El siguiente punto dice: realiza un cartel de divulgación que integre lo siguiente. Lo primero que deben de colocar es el título que relacione la huella de carbono y el consumo de proteína pecuaria. Después tienen que generar una introducción. Recuerden que aquí no les voy a estar evaluando la extensión, sino que cubra con los siguientes puntos. En su introducción deben de indicar qué es el efecto invernadero y cuáles son los principales gases de efecto invernadero. También tienen que indicar a qué se refiere la unidad de emisión de equivalencias de dióxido de carbono. Y por último, indicar por qué la ganadería es una fuente importante de gases de efecto invernadero de acuerdo con el texto El costo climático del ganado. Una vez que ustedes realizan su introducción, van a colocar un esquema que muestre las siguientes características: la relación entre la superficie terrestre, la atmósfera y la radiación solar, para explicar cómo funciona el efecto invernadero. ¿Sale? Esto no es otra cosa más que un esquema del efecto invernadero. Ojo, el esquema es donde está representado, y podemos ver, por ejemplo, la Tierra, el Sol, la superficie terrestre, los rayos solares, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que está pasando en ese fenómeno que es el efecto invernadero, ¿vale? Una vez que colocan esa imagen, van a colocar un pie de figura donde expliquen el esquema. Ojo, la explicación es así de sencilla. Bueno, yo veo que el Sol está aquí, la Tierra está acá, está pasando esto, veo que
que cuando esté en la Tierra está pasando. Esa es la explicación, lo que ustedes están viendo en esa imagen. No quiero que me pongan una definición, es una explicación de ustedes, ¿vale? Mientras más sencilla la hagan con sus palabras, hagan de cuenta que les están explicando a otra persona qué es lo que les quiere decir esa imagen, ese esquema del efecto invernadero. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes me incluyan aquí porque es lo que se les está solicitando. Ustedes me colocan una definición, bueno, ahí no se las voy a poder dar como buena porque no es una definición lo que les están solicitando, sino una explicación, ¿sale? Una vez que colocan su explicación, van a colocar ahí abajito sus referencias de dónde obtuvieron precisamente esa imagen. Una vez que colocan su esquema por ahí en alguna parte de su cartel, también van a copiar y pegar sus gráficas de barras, ¿sale? Esas ya las van a tener hechas. Lo único que van a tener que incluir, porque aquí les dicen lo que debe de llevar, que ya se lo pusieron, lo único que van a tener que incluir para cada uno es un pie de figura, en la cual van a explicar el patrón de consumo observado. ¿Y esto qué es? Bueno, lo único que tendrán que hacer es decir, bueno, yo observo que dentro de mi patrón de consumo en gramos, la proteína que más consumo es tal, ¿sale? Y para la otra gráfica que esté expresada en porcentaje, ustedes pueden indicar, bueno, el mayor porcentaje de consumo de proteína está en la proteína tal, ¿sale? La menor proteína de consumo en porcentaje es tal, ¿sale? Y ya ustedes indican, y ese sería su pie de figura. Recuerden que cada gráfica lleva su pie de figura. Posteriormente, recuerden que tienen que realizar las conversiones a mano. Ahí le tienen que tomar esa foto, ¿sale? Una vez que tomen su foto, esa la van a poder colocar también en su cartel. Entonces, esa parte ya la van a tener hecha, ¿sale? Lo único que van a tener que pegar esa fotografía en su cartel y agregarle también un comentario, donde van a indicar eh, el patrón que observan en cuanto a la cantidad de huella de carbono que deja su consumo de carne en el planeta. ¿A qué se refiere esto? Ustedes van a decir, bueno, yo consumo, la proteína que más consumo es el huevo, pero es una de las proteínas que menor huella de carbono produce. O viceversa, ¿no? Yo consumo cerdo y el cerdo es una de las proteínas que mayor huella de carbono consumen, ¿sale? Ese es cómo lo van a identificar. Por último, una vez que hayan hecho o incluido este comentario, van a colocar 3 acciones en la cual van a proponer cambios que ustedes podrían realizar respecto a sus hábitos de alimentación para disminuir su huella de carbono por consumir carne. Esto es, bueno, ¿cómo voy a disminuir mi huella de carbono por consumo de carne? Bueno, voy a realizar estas 3 acciones, ¿sale? Estas 3 acciones deben estar enfocadas única y exclusivamente en modificar sus hábitos de alimentación para disminuir su huella de carbono, ¿sale? Por consumir carne. Si ustedes incluyen alguna otra actividad que pueda disminuir la huella de carbono, pero no está relacionada con su consumo de carne, pues no se las voy a poder dar como buenas. Se les deben de estar únicamente enfocadas en su consumo de carne. Y por último, una vez que ustedes por ahí colocaron ya sus 3 acciones, van a incluir sus fuentes de información que hayan consultado con base en el manual de citas de prepa en línea C. Por esta ocasión, sus fuentes de información no van a ir en su procesador de textos, van a ir en su cartel de divulgación, ¿sale? Tienen que ir incluidas en el cartel de divulgación, así que ojo aquí, ¿sale? Si ustedes las ponen nada más en su procesador de textos, que está bien que las pongan allá, pero no las incluyen en su cartel, ahí los voy a tener que penalizar porque es algo que están pidiendo que. Ahora, ¿qué herramientas pueden utilizar ustedes para elaborar su mural, su cartel de divulgación? Pueden ocupar Canva, Infograma o PictoChart.
También pueden utilizar elementos y herramientas de su procesador de textos. ¿A qué se refiere esto? No es que lo puedan hacer el cartel de divulgación en su procesador de textos, sino que si ustedes tienen que hacer, por ejemplo, una tabla, ustedes pueden hacer esa tabla en el procesador de textos, copiarla y pegarla en el mural, ¿sale? Así es como estarían utilizando elementos y herramientas del procesador de textos. Y tenemos una nota importante que esto siempre pasa. Dice, asegúrate de compartir correctamente el enlace a tu plantilla que contiene tu cartel de divulgación porque no se aceptarán capturas de pantalla. Y bueno, nos dicen que pueden apoyarse en los siguientes tutoriales, que son estos de aquí abajo, ¿no? Y ahí les dicen cómo obtener dicho enlace para compartirlo. Ahora, aquí también es importante que yo les recuerde que no deben de olvidar precisamente modificar los permisos de acceso para que yo pueda calificar sus carteles de divulgación, porque si no, los modifican, pues obviamente no tengo acceso y por ende no los voy a poder evaluar. Punto número 6, lo que va a ir integrado en su procesador de texto. Aquí tenemos 5 puntos. Primero, su portada con sus datos personales. Creo que ahí no hay problemas. La evidencia de la tabla de monitoreo solicitada, que es su tabla de monitoreo de su consumo, que le solicitan en el punto número 2. Sus gráficas que elaboraron en Excel las van a pegar en su procesador de textos. La fotografía de sus conversiones que hicieron a mano la van a pegar tanto en su cartel de divulgación como en su procesador de textos. Y por último, en su procesador de textos van a pegar solito el enlace a su cartel de divulgación. Recuerden, aquí no les está pidiendo que incluyan sus fuentes de consulta en el procesador de textos, sino en el cartel de divulgación, ¿vale? Y bueno, ya para finalizar, dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en su equipo en el siguiente orden, apellidos, nombre y grupo. Este debe estar libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. ¿Sale? Entonces, hasta aquí con la revisión de esta segunda actividad integradora. Para el día viernes, le voy a por ahí a generar algunos ejemplos, tanto de la gráfica de monitoreo como de sí, las gráficas del monitoreo como de la tabla de monitoreo. Por si alguien tiene dudas, por ahí lo van a poder consultar, ¿vale? De mi parte es todo. Les deseo que les vaya muy bien en este módulo 20. Estamos iniciando. Échenle muchas ganas. A veces es difícil el comenzar un nuevo ciclo, pero considero que es un módulo que no es difícil, que es bastante sencillo. Les recuerdo que si tienen dudas, por ahí me pueden contactar sin ningún problema, ya sea mi correo o también por el mensajero de la plataforma, que cualquiera de estas dos opciones, ahí les estaré contestando lo más pronto posible. De mi parte es todo, los veo el día viernes por aquí y les deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias.